Bien, vamos a dar comienzo entonces a esta última mesa de las cuartas jornadas de Educación a Distancia y Universidad, organizadas por el Programa de Educación a Distancia de la Flaxo Argentina. Les agradecemos nuevamente tanto a los presentes que están aquí como a los cientos que nos siguen en línea vía streaming desde distintas partes del país. Estuvimos recibiendo sus mensajes, su apoyo y les agradecemos por acompañarnos en estas jornadas. Bien, vamos a introducir esta mesa que va a tratar sobre trabajador virtual, implicancias de ser un trabajador en educación a distancia. Se van a plantear una serie de interrogantes y de ejes, como por ejemplo, ¿el momento es siempre? Nuevos tiempos, nuevas demandas, nuevas identidades digitales. Aportes de la neurotecnología y acercamiento al método GNT. ¿Con qué recursos e instancias de apoyo cuenta un trabajador virtual? Derechos laborales y legislación vigente. Para eso vamos a contar y agradecemos muchísimo la participación tanto de Viviana Díaz como de Agustina Córica. Viviana Díaz es coordinadora de la Comisión de Trabajo Conectado Remoto en la Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones. Es abogada, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales y doctora en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Derechos Humanos. Es mediadora árbitro y experta en resolución alterna de conflictos presenciales y a través de la tecnología. Fue asesora en jefatura de gabinete del Ministro de Trabajo y coordinadora a cargo del área de teletrabajo del mismo ministerio. También nos acompaña Agustina Córica. Ella es licenciada en Sociología, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Diseño y Gestión en Políticas y Programas Sociales de la Flaxo Argentina. A su vez, es investigadora adjunta del CONICET. Actualmente se desempeña como coordinadora académica del Programa de Investigaciones de Juventud de la Flaxo Argentina. En 2016 obtuvo el premio Ford Laza para la creación de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Transición, Educación, Trabajo. Sus trabajos están vinculados a las temáticas de juventud, educación y trabajo y la escuela secundaria. Muy bien. Les doy la voz a ustedes entonces. Las dejamos con Viviana y Agustina. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Buenos días, y para mí la verdad que es un gusto extraordinario estar en esta casa de estudios con quien siempre tuve una relación muy cercana durante los 20 años que tuve de funcionaria en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Agradecerle especialmente a los organizadores la posibilidad de compartir con mi coequiper el panel, y a Laura especialmente, que la verdad que es un gusto cuando uno va a dar una charla y se preocupan por uno y lo miman y le preguntan, le piden el material con mucho tiempo de anticipación, esto también, y no te dejan hacer a último momento un cambio, porque yo digo, si cambio algo, Laura me va a matar. Así que, pero la verdad, de excelencia, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Yo voy a trabajar hoy, o voy a charlar con ustedes respecto a el trabajo virtual, como leía Laura, desde una perspectiva un poco diferente. Yo soy abogada, soy especialista en Derecho Laboral, me he volcado a la tecnología y hace algunos años, a raíz de la operación de cerebro de una hija mía, que por suerte hoy está perfectamente bien, pero hace 3 años sufrió 2 operaciones, los que son mamá y papás por ahí lo comprenden, uno trata de ayudar con lo que puede, más allá del amor y la presencia, y los que estamos muy metidos en todo lo académico e intelectual, tratamos de intelectualizarlo, y yo me puse a estudiar el cerebro. Y ahí descubrí algunas cosas que luego las volqué en este libro, en el último libro que se llama Teletrabajo y Neurotecnología, y de alguna manera la trilogía Cerebro, Trabajo y Tecnología me acompaña no solamente para prevenir los efectos nocivos, las sombras de la tecnología en nuestro sistema nervioso, especialmente en nosotros, educadores virtuales, sino también en la forma de prepararnos, de tener las competencias adecuadas para lo que se viene, que en realidad ya está instalado, que es el trabajo 4.0. Entonces, permiso.
¿Acá estoy bien? Sí. Algunos de los temas que vamos a ver entonces en esta charlita. ¿Asistimos a un cambio cultural? Obviamente que sí, es un nuevo paradigma, esto claramente es así. Algunos hablan de la tercera revolución industrial, un poco para ubicarnos en el tiempo. Allá en el siglo XVIII teníamos la máquina de vapor, primer hito de la revolución industrial. En el siglo XIX comienza la producción en serie, la electricidad. En el siglo XX aparece Internet y finalmente, siglo XXI, la nube, la inteligencia artificial, ¿sí? La Internet de las cosas. Y para situarnos también en este tema y ver cuándo se comenzó a hablar de Revolución 4.0, en realidad este término se acuña en el año 2011, relativamente moderno, y en esta feria alemana, justamente el ícono de la tecnología, este señor Klaus Schwab menciona la Revolución 4.0 no como una nueva tecnología, sino como una transición, como un traspaso en el cual hombre y tecnología se aunan. No estamos frente a un nuevo modo tecnológico, estamos frente a un momento realmente desde lo humano y desde lo cultural muy importante, en donde más que dejarse usar por la tecnología, el punto es humanizar la tecnología. Y este sería el desafío. Hablamos de nuevas formas laborales. Un poco el planteo que me hacía Laura es, el panel tiene que ver con el trabajo virtual. Y entonces yo pensaba, ¿cómo llegamos al trabajo virtual? ¿Qué son estas de las nuevas formas laborales mediadas por las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación? Y vamos al trabajo virtual. ¿Es un modelo TIC? Sí. ¿Es igual a teletrabajo? No. En realidad es un modelo mucho más flexible. Fíjense que es un modelo que, atravesado por la tecnología, no requiere de la habitualidad que requería la figura del teletrabajo, ni requiere tampoco que yo trabaje remotamente desde mi casa o desde un lugar ajeno al empleador. Vamos a ver un poco de qué se trata esto, que parece simple, pero es interesante. Veamos la evolución del trabajo virtual. Primera etapa del teletrabajo. Jack Mills, años 70, cuando estaba en un atasco, no llegaba a su reunión y dice, ¿por qué el trabajo no viene a mí? ¿Cuál era entonces la clave de esto? Primer formato del teletrabajo, la congestión vehicular. O sea, en esta etapa, y los primeros autónomos virtuales, los primeros que fueron educadores, obviamente, como siempre, los primeros educadores autónomos virtuales que aparecen en los 80. Segunda generación de teletrabajo, ya vamos por los 90, el trabajo se convierte en nómada o nómade. ¿Por qué? Porque hay una ruptura de la estructura espacial. Lo que interesa es justamente mi oficina móvil. Por eso se usan las notebooks. Se dejan de usar los ordenadores, las máquinas, las computadoras de escritorio. Tercera generación, a partir del año 2000, la oficina virtual, está todo en la nube. Los nomads son los nuevos conocedores nómades de la traducción al inglés. Estos nuevos, nuevamente, especialmente educadores, que llevan su trabajo consigo. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. O sea, si tenemos que decir cuáles son los impactos de este trabajo virtual. En primer lugar, hay una reducción de los espacios físicos, obviamente, lo cual genera, ¿sí?, una
Notable reducción de costos de infraestructura para todo aquel que contrata a un trabajador virtual, lo cual también acarrea un ahorro de costos. Cada vez perfil más profesional en ese trabajador y, por supuesto, un nuevo estilo de liderazgo, lo que es el neuroliderazgo, con una forma de trabajo por objetivos y una modalidad de trabajo que va siendo cada vez más trabajo colaborativo y cada vez menos trabajo en equipo, ¿sí? Y esto nos lleva a poder delinear cuáles son las nuevas competencias laborales. Veamos algunos aspectos normativos. Laura justamente me decía, bueno, hay una ley de teletrabajo, hay una ley de trabajo virtual. No. El último esbozo de ley de teletrabajo me tocó defenderlo el año pasado en senadores, y cuando los dos bloques mayoritarios se habían puesto de acuerdo, era la ley de teletrabajo en relación de dependencia, ocurrió como ocurre siempre que otra ley, en ese momento era la de aborto, tiene más prensa, lógicamente, y nuevamente la ley de teletrabajo, que ya la primera la armé en el año 2003, pasó al cajón, ¿sí? Al cajón de los recuerdos. Pero hay algunas regulaciones que en su momento las hemos hecho desde el ex Ministerio de Trabajo, que hoy es Secretaría de Trabajo, y que tienen que ver con estos proyectos que están mencionados ahí, que regula la forma, porque toma el teletrabajo, esto es muy importante, no como un beneficio. El teletrabajo no es un beneficio, el trabajo virtual no es un beneficio, porque si fuera un beneficio, una liberalidad, sería discriminatorio. Te lo doy porque quiero, te lo saco porque quiero. Te lo doy porque soy amigo, te lo saco porque no lo soy. Es una modalidad laboral. Y esto es importante defenderlo a ultranza, porque justamente marca esta posibilidad que me da estos valores: la libertad sindical, la protección contra la discriminación, la promoción a la igualdad. Sigue la resolución 1552 del año 12, del 2012, que la habíamos hecho con la Superintendencia de Riesgo, que en su momento determinó cuáles son los requisitos en tema de protección y prevención para aquel trabajador virtual. Se refiere casi específicamente a cómo tiene que estar la luz, cómo tiene que estar sentado, qué herramientas el empleador me debe dar para que yo pueda llevar adelante el trabajo virtual. Pero ley no hay. También es importante decir que no todos los países de la región tienen ley. Tienen sí Perú, habíamos armado lo que fue el libro blanco y sacó primero Perú el año pasado la ley. México la sacó ahora el 21 de junio de este año. Colombia, tomando lo que fue el proyecto nuestro, ya van varios años que tiene ley, decreto y libro blanco. Bueno, esas cosas que nos pasan a nosotros los argentinos. Pero bueno, importante que nosotros en su momento hemos visto la necesidad de hacer un proyecto de ley que pudiera justamente proteger a ese trabajador virtual. Bueno, ¿y por qué les traigo la neurociencia cognitiva? ¿Y qué tiene que ver con el trabajo virtual? Muchísimo. Y esto tiene mucho, ¿sí?, de cuáles son los impactos que vamos a ver rápidamente tiene esa tecnología en mi sistema nervioso. Y para poder saberlo, no solamente me voy a basar en la psicología con los aspectos que tienen que ver con mi conducta, tampoco me voy a basar solamente en la ciencia médica para conocer mi cerebro y esas neuronas, y las neuronas espejo especialmente, sino que lo importante de la neurociencia cognitiva, que tiene como padres a Miller y a Gazzaniga ya por el 70, es que es la conjunción
de varias disciplinas, por lo menos de estas dos, que se ocupan de conocer el cerebro, analizarlo, estudiarlo, a la hora de describir cuáles son esas conductas superiores, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Y sumado al concepto de neurociencia, un poco más moderno, en el año 2002, el concepto de neurotecnología, y Susan Greenfield, que es una importante neurocientífica, aporta todo el hecho de cómo la tecnología es un auxiliar imprescindible a la hora de conocer, estudiar el cerebro y a la hora de conocer, estudiar el cerebro especialmente de un trabajador. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Entonces, les voy a presentar el cerebro. Un órgano plástico, vago, un puente entre mi mente y los 5 sentidos. Controla las funciones superiores. Este cerebro mío, o el cerebro de Laura de hoy, pesa más o menos 1200, 1300 gramos, y la Laura que vivía en las cavernas tenía un cerebro que también pesaba 1200, 1300 gramos, igual. Pero sin embargo, el volumen del cerebro de Laura de las cavernas era 80% menor que la Laura de hoy. ¿Y dónde está todo ese 80% mayor? En el cerebro más moderno que nos hace humanos, que es el neocórtex. Pero ¿cómo? ¿Hay 3 cerebros? El modelo de cerebro nuestro se llama triuno. Y ahora vamos a ver por qué. Y antes, decirles que nuestro cerebro, al igual que nuestros músculos, debe entrenarse. Nosotros los que estamos en educación sabemos que lo entrenamos a diario, minuto a minuto. Pero importante también saber que envejece si yo lo dejo de usar, y no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con el uso de esas conexiones neuronales. Les decía entonces que este modelo de cerebro es triuno, pero como hay 3 cerebros, en realidad dentro del mismo cerebro podemos diferenciar. El reptiliano, 500 millones de años, es el que rige la supervivencia. ¿Qué acciones tenía el hombre de la caverna cuando veía el mamut en la puerta de esa caverna? ¿Qué podía hacer? Irse o defenderse. Claro, atacar o defenderse depende de cuánta fuerza consideraba que tenía. Acciones de supervivencia. Las seguimos teniendo hoy, obvio. El mamífero o límbico, el de las emociones, un poquito más moderno, 200 millones de años, algunos dicen 300. El que rige las emociones. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes tomó una decisión hoy? Todos, a toda hora. A toda hora. Ahora les digo, ¿esas decisiones fueron todas razonadas? Todas no, Todas no. En un porcentaje... la mayoría. ¿Nombre? María. María dice la mayoría, sí, el 80% de nuestras decisiones, ¿sí? Pero no tanto razonadas, ahora vamos a ver, María, por qué, sino decisiones que provienen de ese cerebro mamífero, que es el cerebro de las emociones. Y el más nuevito, el neocórtex, la corteza cerebral, 100.000 años. Es decir, es el más moderno. Quiere decir que yo tengo más experiencia usando mi reptiliano que mi neocórtex. Esto, al momento de tomar las decisiones, también cuenta, ¿sí? El cerebro representa el 2% de nuestra masa y se lleva el 20% de energía. No es poca cosa. Si hablamos de cerebro, hablamos de 2 hemisferios, derecho e izquierdo. En celeste, los parietales,
En el verde, los occipitales, cuando mi hija tuvo el problema, la primera reacción fue muy complicada, la segunda reacción perdió la visión, primero por completo y después la colateral. Entonces decían, pero ¿cómo? Es un tema de la visión, nunca había usado anteojos, ni usa anteojos. No, yo puedo tener la visión perfectamente bien y lo que tengo afectada justamente son mis lóbulos occipitales que están a la altura de la nuca. Los más importantes, o los que tienen las conductas superiores, las funciones superiores, los frontales, que están a la altura de la frente, y finalmente auditivo y olfativo, que corresponden a los lóbulos temporales. Este es nuestro cerebro. Ahora bien, ¿qué maneja el derecho? Creatividad, intuición, información. Por algo se dice que los educadores tienen más desarrollado el hemisferio derecho. El izquierdo maneja todo lo que es razonamiento, matemática, lenguaje, lógica, ¿sí? Ahora, ¿se puede decir que es inteligente solo el que tiene desarrollado el hemisferio izquierdo? Así como en otra época nosotros los mayorcitos que veo por acá, incluyéndome, se nos decía, bueno, si tenés un buen coeficiente mental, sos inteligente, si no, burro, a esta escuela no vas. Por suerte, Gardner desarrolló, ahora lo vamos a ver, las inteligencias múltiples. Pero el cerebro no es la mente, no es la mente. La mente no tiene peso, es etéreo o etérico, es un órgano que no es físico, ¿sí? Pero contiene la sabiduría, contiene el subconsciente. Y digo subconsciente para que los psicólogos que hay seguramente me entiendan que no hablo de inconsciente. Entonces, en esta relación cerebro-mente puedo decir tranquilamente que el cerebro es el hardware y la mente es el software. Y así funciona esta sinergia perfecta entre mi cerebro y mi mente. Ahora bien, en esto que tenemos representado acá, cerebro, cuerpo y mente, tenemos nuestra unidad básica. Si le agregamos el medio ambiente, vamos a tener esta unidad superior. ¿Y esto qué significa? Que en la conducta humana, en la conducta de ese trabajador, y más todavía en la conducta de ese trabajador virtual, no solamente se tiene en cuenta lo genético, sino que se tiene en cuenta la conducta, lo conductual, que es lo que proviene muchas veces de ¿dónde? De la educación, de la formación. Que es el medio ambiente, educación, escuela, entorno, formación. Algunos me dicen, bueno, la vida uterina, ok, puede ser. Entonces, y acá viene la pregunta, sin pretender entrar en ningún debate, porque todavía tenemos mucha información. ¿Es lo mismo? Biológicamente, la realidad es que no, porque las mujeres tenemos desarrollados mayor, en forma más importante, lo que es el lóbulo frontal, que es el lugar donde se toman las decisiones. También es cierto que el cerebro de la mujer es un 11% más pequeño, pero no porque sea más pequeño tiene menos cantidad de ¿qué? De materia gris, que es lo que hacen las conexiones neuronales, ¿sí? Por eso decimos que la mujer procesa mejor la información y también desarrolla mejor lo que es la inteligencia emocional. Si vamos al del hombre, seguramente vamos a ver que su corteza parietal es mayor. ¿Se acuerdan que cuando les mostré los lóbulos vimos que la parietal regula, por ejemplo, parte de la percepción y tiene más desarrollo en lo que es el hemisferio racional, el hemisferio izquierdo? Las mujeres, sin embargo, procesamos con mayor facilidad lo que es el área lingüística, lo que es la habilidad verbal.
Si a priori tenemos estas diferencias y pensamos en la educación, ¿no tengo que empezar a pensar modelos de educación que contengan estas particularidades? Y veamos qué pasa con esas habilidades cognitivas que les decía yo, que están justamente en los lóbulos frontales de nuestro cerebro. Atención, memoria, lenguaje, inteligencia. Estas son las 4 más importantes, ¿sí? La atención, la capacidad para poder justamente atender o tener en consideración hechos. La memoria, que se ve perjudicada por la tecnología, la memoria a corto plazo, ya lo vamos a ver enseguida. El lenguaje y la inteligencia. Y aquí vamos, levanten la mano los nacidos entre, los que quieran darse a conocer, entre el 45 y el 61, baby boomer. Muy bien. Seguramente María no nació con la tecnología, obviamente, pero ha tenido que ayornarse con la tecnología, porque justamente en un baby boomer donde el trabajo solamente se concibe con esfuerzo, con sacrificio, porque es lo que uno recibió, la tecnología viene a modificar ciertos valores. Y para aquellos de la generación Y, algunos también llamados X-Men, si hay alguno que levante la mano, tampoco nacimos con la tecnología, también hemos tenido que ayornarnos, ¿sí? Y también somos una generación culposa, culpa por los hijos, culpa por los mayores. Pero ahí vamos. Los millennials, debe haber muchos acá, nacidos a partir del 82, ¿sí? La generación Y no concibe la vida si no es a través de la tecnología, obviamente, y empieza el concepto de multitasking, concepto terrible, horrible, que provoca realmente, ¿sí?, pequeños infartos cerebrales. Cada vez que yo hago varias cosas a la vez, se prende y se apaga mi cerebro, como si fuera un interruptor. La generación Z y algunos centennial, ya es población económicamente activa, ya es de la PEA, obviamente no conocen los artistas de Hollywood como María o como yo, pero su vida empieza una vez que están en Instagram. Antes no. O sea, el reconocimiento de la gente se hace a partir de la tecnología. Y los más nuevitos, la generación alfa, y alguno puede hacer la prueba cuando va al supermercado con un nieto, con un sobrino, con un hijito, con un hermanito, y ve quién decide la compra de esa familia, es el chiquito de la generación alfa. Por eso lo llaman neómanos, son adictos a la novedad. Pester Power, le van a decir la gente de marketing, y todo el marketing, desde el sonido, el color, el formato, no está orientado a ustedes, está orientado a ese chico. Él es el que decide la compra. Obviamente, puramente digital. No hay vuelta, y el estilo educacional también necesita ser ayornado. Quiere decir entonces que estamos atravesados por las TIC, sí, por supuesto, pero por suerte somos más que hardware y software, porque hasta ahora, siempre me gusta decirlo, hasta hoy, por lo menos, las computadoras no tienen pasiones, las computadoras no tienen creencias ni valores. No digo no tienen lenguaje, porque ya hubo que hace 3 meses que desconectar 2 que ya habían armado un algoritmo y habían superado la programación de su propio programador y manejaban un lenguaje entre ellas. O sea que las TIC nos mejoran la calidad de vida. ¿Qué les parece? Y en un punto sí. Y somos educadores virtuales, mejor que digamos que sí. Pero hay sombras que convierten a la tecnología en una adicción sin sustancia. ¿Conocen otro tipo de adicción sin sustancia? El amor.
Sí, yo diría el sexo. No es el amor, El el sexo. enamoramiento. María es demasiado romántica. Además dice el sexo, ¿cuál? Es un valor. Es un valor, ¿no? Sí, sabes que por eso es baby boom. Exacto. ¿Qué otro? El juego, Juego, la timba. la timba, el juego, el trabajo. Ok, adicciones sin sustancias. ¿Cómo me doy cuenta que es una adicción? Ay, perdón. No tengo control, no tengo otro interés que no sea estar todo el día con ese instrumento que para algunos padres de adolescentes se convierte en nefasto. Ni siquiera está afuera, está al lado mío y me manda un WhatsApp para decirme, hola mamá, está al lado. O sea, me provoca dependencia psicológica, interfiere en la vida de relación, obvio, y si no hagamos la prueba, vamos a un café, a un restaurante, ¿cuántas veces vemos? 4 personas, 4 celulares, 4 personas hablando por su celular, ni mirándose. Quiere decir entonces que lo que ha creado la tecnología, y me refiero ahora al efecto, justamente al efecto Google, son nuevos modelos de sociabilización. Es más, se ha creado una memoria exogámica fuera de mi cuerpo. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros recordábamos cuando todavía no había celulares? Hablamos de la generación X y algún millennial también, pero Baby Boomer y generación X. ¿Cuántos teléfonos recordábamos? ¿Más de 5? ¿Más de 6? Yo todavía me acuerdo el teléfono que tenía mi mamá. Sí, totalmente. Yo también. ¿Cuántos teléfonos recordamos ahora? Es más, me falta el teléfono, me falta el celular y estoy muerta. Sí. No sé a dónde buscar ese teléfono. Y es así. Es decir, cuando yo era chico, ¿quién era mi modelo de sociabilización? ¿Quién era? Y los padres. los Padres, la escuela, los maestros, el club, la iglesia, la sinagoga. ¿Hoy quién es? Las redes sociales. Las redes sociales. Voy a Wikipedia, que todo lo sabe, y ahí ya puedo decirte, hablarte como un médico, te puedo hablar como un astrólogo, te puedo hablar como un abogado, te hago la liquidación laboral, hago todo. Ahora bien, frente a Nicolás Carr, gurú, que escribió el artículo Internet nos hace cada vez más estúpidos, así se llama, porque dice Internet lo que hace es tener o formar un pensamiento cada vez más superficial, menos reflexivo, más de picoteo de información. Y frente a esa vereda, también Betty Sparrow dice, bueno, pero espera, no está todo mal con la tecnología, porque también me da varios canales de información. Entonces yo puedo tener más cantidad de información y puedo saber dónde ir a buscar lo que quiero. Está bien si yo esos canales de información los utilizo para algo. Si no, vuelvo a Nicolás Carr y digo, cada vez estoy más tonto. Humberto Eco dice que toda la información es no tener ninguna. Es no tener nada. Ninguna. Tengo tanto que no tengo nada. Sí, total la tengo afuera. Exacto, exogámica. Claro. O sea que, voy bien de tiempo, ¿sí? Vamos bien. Quiere decir que las TIC, las tecnologías de la información, provocan consecuencias que tienen que ver con aislamiento y distanciamiento emocional. El millón de amigos que tenía Roberto Carlos en su canción, nosotros cuando éramos chicos los teníamos, no era el millón, pero ahora también está el millón de amigos. ¿De cuáles amigos se tratan, no? El millón de conexiones. Una atención parcial y no reflexiva. Es una atención que está pigmentada y fragmentada. Memoria a corto plazo. Y miro 150 veces de promedio por día el celular a la espera, como mi cerebro siempre espera buenas noticias, a la espera de buenas noticias, 150 veces.
Antes, cuando jugaba al Scrabble, el juego de letras, al Dilema y algún otro de esa época, que creo que alguno todavía está, me faltaba una palabra y tenía dos opciones. O le inventaba la palabra si mi compañero no se daba cuenta, o perdía, porque no podía usar el diccionario. Pero me lo bancaba. Hoy, voy redondeando, hoy la recompensa la quiero ya, con lo cual ya voy a ver quién era ese artista que no me acuerdo. Y algunas dolencias importantes como el no mobile phone fobia, que es el miedo, fobia, terror a olvidarme el celular. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos vuelto a casa cuando nos olvidamos el celular? Bueno, los demás me mienten. Sí, por Dios. Lesiones por movimientos repetitivos, especialmente los que usamos el mouse. Lesiones en el túnel carpiano. Deshidratación de la piel, insomnio. El síndrome, me está vibrando el celular, no, pero si no me lo traje. 1 de cada 4 personas, dicho por la Organización Mundial de la Salud, sufre de trastornos neurológicos ocasionados por la tecnología. Y una mala noticia para todos, cuando lo tengo apagado, aunque esté apagado y lo veo, también impacta en mi cerebro. Tecnoestrés y tecnoadicción, lo voy a pasar un poco más rápido. Y el síndrome de las 3I, ¿alguno no sufre insomnio? Ahora la pregunta es, no si sufre, si no sufre. Y a la pregunta, ¿qué hacer con el impacto negativo de las TIC? Mi propuesta es justamente programar el cerebro para un uso sustentable y no adictivo, entrenarlo. ¿Y cómo lo entreno? Bueno, en primer lugar sabiendo que el método es un método de la prevención más que de la prevención. ¿Por qué? Cuando yo hago prevención advierto, te va a pasar esto. Cuando yo hago prevención, te doy las herramientas, proveo herramientas para. Esta es la gran diferencia que hay en la aplicación del método. En algo que hoy es, si yo pregunto, ¿cuál es el bien más escaso en el mundo? Me van a decir el agua. No, la atención. Cada vez más la gente está desatenta. Pocas veces podemos focalizar la atención. Hoy la crisis tiene que ver con la dispersión y tiene que ver también con la infoxicación, que es la fatiga informática, el exceso de tecnología que provoca, por ejemplo, el burnout, la quemadura del cerebro, que a partir del 2021 ya va a estar aplicado porque está descrito dentro de las enfermedades. Es un sistema de neuroplaneamiento que aplica técnicas. Primero, parte del conocimiento del cerebro, lo que hicimos nosotros. No puedo explicar o aplicar lo que no conozco. Conozco primero el cerebro. Segundo, las prácticas. Programación neurolingüística, pensamiento lateral, respiración, mindfulness, yoga. Y luego que las practico, empiezo a trabajar lo que se llaman en neurociencias atajos mentales, que es hábitos de mi cerebro. No voy a explicar cada una porque no tenemos tiempo, las voy a pasar rápidamente y me voy a detener luego en una en particular, que es la respiración, que atraviesa a todos. La respiración que me ancla en el presente. Yo no pude respirar por ayer y no voy a poder respirar por las dudas para mañana. O sea, la respiración es involuntaria, pero sin embargo, cuando yo tengo una conversación difícil, voy a una negociación, voy a dar una clase, me preparo a través de la respiración. Utilizo justamente la inhalación y la exhalación. La programación neurolingüística, que muchos de acá saben muchísimo, y diferenciar especialmente en saber quién es más kinestésico, quién es más visual o quién es más auditivo. El pensamiento lateral, el que no lo leyó no se lo pierda, Edward de Bono, 6 sombreros, ya termino, para llegar a un pensamiento efectivo, ¿no? Que es la unión de
el pensamiento vertical y el pensamiento lateral. ¿Son fórmulas mágicas? No, no son fórmulas mágicas, son prácticas. Prácticas que nos sirven para gestionar las emociones y poder mejorar nuestras competencias laborales. Que son, solo las menciono, qué lástima, rápidamente. Estoy pasando más rápido para que lo puedan ver. El pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas. Un buen trabajador hoy, alguien que la empresa busca, no es el que tiene mayor coeficiente, es el que tiene mejor inteligencia emocional, pensamiento crítico y capacidad para resolver problemas. Y finalmente, sabiendo que una jornada, la atención no la puedo mantener en una jornada laboral de 8 horas, ¿sí? Por eso tengo que empezar a pensar en, por un lado, el detox, que en algunos países como Francia, España e Italia se convierte en ley, y en ejercicios que tienen que ver con la relajación y el buen uso de mi cuerpo, ¿sí? Y a esto, a la pirámide que ustedes ya conocen, de nuestras necesidades, hoy agregamos wifi y batería, si no, no somos quien somos. Lo importante es, ¿vamos a ser reemplazados por máquinas? No. Lo importante es humanizar la tecnología. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias. Al contrario. Por tu presentación, la verdad que fue muy interesante y quedé agotada también en tanta información, ¿no? Había un poco de infoxicación para meter tantas cosas. Lo que pasa es que la culpa la tiene Laura. Que sí, nos la puso culpa la tiene muchos Laura, temas en claro. Para que no digo, la culpa lo tiene Laura que nos puso tantos temas. Claro. Nosotras, buenas alumnas, le pusimos. Sí, pero gracias a Laura yo voy a bajar la intensidad de la información, voy a hablar más, voy a tratar de conectar, justamente hablando de conexiones, con lo que presentó mi colega de panel, con lo que yo había preparado para presentar, y que tiene que ver con la experiencia que venimos teniendo hace más de 10 años acá en Flaxo sobre la oferta educativa a distancia, ¿no? Que tiene que ver con que nosotros ya venimos trabajando con lo que podríamos decir trabajadores virtuales, que son en nuestro caso los que trabajan más allá del profesor autor, que es el que hace la clase, y ahí el nivel de intensidad de su trabajo es mucho menor, sino el tutor, claro. El profesor tutor, que sí, ahí pensaba, a partir de tu exposición, un montón de cosas que tiene que ver con su condición laboral, digamos, en qué condiciones laborales trabaja, en cuanto al entorno también, ¿no? Y en cuanto al perfil. Entonces, la idea de mi presentación era un poco hablar no solo del profesional, sino de el conocimiento del trabajo colaborativo que nosotros hacemos, ¿no?, durante toda esta experiencia que venimos teniendo y acumulando en la oferta que damos de cursos y de diploma. Un poco la idea y lo que en general la Flaxo hace, y acá, bueno, me pongo un poco la camiseta de la institución, es justamente pensar la oferta a distancia como una oferta educativa de posgrado integrada, ¿no? A nivel, en este caso, nosotros desde el programa Juventud, que estamos desde el 94, pero la oferta educativa que empezó como un curso de posgrado, ¿sí?, empezó en el 2009, la primer cohorte. Y la idea fue que después surgió el diploma y ahora actualmente estamos por
poner en marcha una maestría, todo a nivel a distancia, ¿no? Perdón, en modalidad a distancia, tiene que ver con las demandas que iban surgiendo a partir de los participantes y estudiantes que teníamos en nuestras ofertas. Y un poco tratando de pensar lo que hablábamos con Laura, también agradezco que me hayan convocado a este panel y poder participar y también aprender de otros colegas, es pensar un poco en cuál es el trabajo, ¿no? Y cómo nosotras trabajamos con nuestros profesores tutores. Acá les traigo como una idea de una conceptualización que tiene que ver un poco con nuestro trabajo como trabajadores virtuales, o como querramos llamarlo, ahí no sé muy bien cómo definirlo, virtuales, pero claro, como soy más académica, a veces lo virtual también cuesta, ¿no? En cómo uno se encuentra en estos entornos, ¿sí? Donde tenemos múltiples facetas, múltiples identidades que se ponen en juego también en esta condición de ser un trabajador virtual, en este caso por ello como coordinadora de estas ofertas a distancia. Y lo que les traigo es una conceptualización de triángulo mágico que surge de Chisholm y otros más de Europa, y que surge a partir de cómo pensar la política de juventud. Pero nosotros lo pensamos en este sentido, cómo en este triángulo participan distintos ámbitos, distintos actores que cumplen distintos roles y hacen a la construcción de conocimientos sobre algo, ¿sí? Y nuestra propuesta y lo que les presento es que efectivamente en nuestra experiencia como trabajadores virtuales sucede este triángulo mágico. ¿Y por qué les traigo como esta idea de esta multiplicidad de también de conexiones, ¿no? Cuando vos hablabas del cerebro pensaba en todas las perillas que se prenden y se apagan, ¿no? En los diferentes espacios del cerebro, ¿no? Mientras hablaba trataba de analizar y conectar con lo que yo iba a presentar, que tiene que ver con esto, con emociones, claro, con tomar decisiones, ¿no? De los mismos tutores. Yo ahora me voy a concentrar más cómo tratamos de trabajar con el profesor tutor en esta conectividad con la diversidad de perfiles de estudiantes que nosotros tenemos en nuestras ofertas. Y que esta diversidad de perfiles, como pueden ser profesionales que vienen de lugares de gestor, ¿no? Ámbitos de gestión, como pueden ser de políticas públicas, otros de organizaciones sociales, o educadores, académicos, ¿no? Gestionando un poco esta cuestión de pensar cómo la transmisión del conocimiento tiene que ver con interpelar las prácticas, ¿sí? En este triángulo mágico es en el que nosotras, ¿sí? Trabajamos con los tutores en que hagan posible que los espacios de discusión y de foros, ¿sí? Sean efectivamente un espacio de construcción de un conocimiento. Y que ese conocimiento solo se da en este ámbito de la virtualidad, de este trabajo que tienen que gestionar los tutores. Y que no es fácil, ¿sí? Bien. Y entonces, en este sentido, yo pensaba un poco de cuál es el resultado de este trabajo conjunto de los profesores tutores, de la coordinación y de los profesores autores, ¿sí? Y de los participantes y estudiantes. Para nosotros estos vendrían a ser podríamos decir, un triángulo mágico de los distintos actores que participan en esta labor del trabajo, ¿sí? Virtual. Para hacerlo, como vos decías, ¿no? Para hacerlo efectivo, para hacerlo positivo, ¿sí? Y acá, bueno, yo me paro en el lugar de un trabajo positivo y de construcción de este espacio virtual. Un cerebro feliz, te completaría. Exactamente. No tanto, no me basé en, bueno, cómo quedan los tutores después de hacer este trabajo. Eso sería un estudio posterior que no lo estamos haciendo.
Bien, entonces, en esta construcción y en este triángulo mágico que nosotros quisimos representar y que este triángulo mágico requiere una gestión del trabajo continuo, ¿no?, del tutor, que es un poco el desafío, y también podríamos decir, pensando en este de humanizar la tecnología, tiene que ver un poco con eso. Nuestra idea no es hacer una transmisión de un conocimiento de un académico a un estudiante, sino que la transmisión de conocimiento sea dialógica, ¿sí? Esa sería como la idea de como este papel tan bidireccional. importante. Exacto. Y que sea un papel del tutor-profesor de vehiculizador de esta conectividad, ¿no?, y estos espacios de debate que nosotros lo consideramos muy importante y que forma parte de, en la oferta o en la estructura de la oferta, de los espacios de foro, ¿sí?, abiertos a determinadas temáticas de las materias o de los módulos que están conformados la oferta. Y en este sentido, es enriquecedor en este trabajo en conjunto, porque surgen, acá puse distintos conceptos que nosotros vemos en particular en nuestra oferta de juventud, que tiene que ver con replantearse a partir de las experiencias que traen los propios participantes y estudiantes de nuestras ofertas, cuestionando, ¿sí?, determinadas ideas que surgen de el profesor autor, que podríamos decir es el típico más académico, donde dice, bueno, por ejemplo, no me quiero meter mucho en el contenido porque no tiene sentido, pero para poner un ejemplo de, bueno, cuánto de la transición hacia la vida adulta identificada en este investigador, profesor autor, que dice que se emancipa familiarmente y económicamente, es lograr la transición hacia la vida adulta, cuánto esto se cuestiona desde los participantes o estudiantes que vienen de otras experiencias, por ejemplo, de jóvenes de sectores de zonas rurales, donde estos procesos no se dan de esta manera, por ejemplo. En esos debates de espacios de foro y intercambio surgen reformulaciones para pensar los contenidos, ¿no?, exclusivamente. Y eso es un poco el desafío que nosotros tenemos y lo que hacemos en la oferta que nosotros proponemos es justamente hacer un ida y vuelta, es hacerlos pensar, pensaba en esto del pensamiento crítico, ¿no? Sí. Hacer que este trabajador, que sí efectivamente tiene que ver con un trabajador virtual profesional, ¿sí?, profesional en la temática y tratando de darles también herramientas para el uso de esa tecnología, porque también ahí hay una limitación, pensando en las limitaciones que hablamos con Laura, ¿no? Acá nosotros, nuestro perfil de profesores tutores es que sean profesionales y entiendan sobre la temática, pero efectivamente el límite es poder darles herramientas para hacer uso de esas, de la tecnología, ¿sí? Y también ser innovadores en ese uso, ¿no? Ahí es donde, gracias al trabajo de Flaxo Virtual, nos ayudan a poder renovar y hacer que este intercambio, que es dificultoso a nivel virtual, digamos, en una modalidad virtual, y también considerando que nuestros participantes o estudiantes, le decimos participantes porque les gusta más decir participantes que estudiantes, sí. Tiene que ver que vienen de distintas realidades de América Latina, entonces combinar y integrar estas distintas realidades y diferentes perspectivas profesionales o de donde vienen, del perfil, hace que también el profesor tutor se sienta como abrumado, ¿sí? Bien, entonces en toda esa lógica lo que nosotros pensamos es que efectivamente, por un lado, es positivo esta posibilidad de intercambiar en los foros de debate que nosotros tenemos en nuestra oferta, ¿sí?, porque hace que la construcción del conocimiento se dé de una manera que en la presencialidad sea imposible, ¿sí? Ahí hay una cuestión positiva de la modalidad de la oferta a distancia. Y del trabajo virtual, que hace que se puedan trabajar, ¿sí?, offline, sí, estas cuestiones, teniendo la limitación del uso de las herramientas, en algunos casos, de la tecnología. Bien, y por último, la filmina es solo esa, es
contarles que efectivamente estamos pensando en los entornos, por eso también me interesaba poder escucharte, en los entornos de qué condiciones o en qué condiciones podemos mejorar para que el trabajador virtual pueda realizar un trabajo tan complejo, ¿sí?, como es el que traté de describir en la oferta que nosotros estamos proponiendo, ¿no? ¿Cómo hacer para que eso sea posible? Y una de las cosas me parece fundamental, y ahí otra vez valoro muchísimo el trabajo de Flaxo Virtual, es todos los cursos y, ¿cómo se dicen?, las guías, ¿no?, que se ponen en el campus virtual, que ayudan muchísimo a poder amigarse con estas herramientas, donde también tenemos tutores que tienen mucha experiencia, otros que no tanto, pero sí nos interesa que esté como profesional, y después estudiantes que tampoco han tenido, a pesar de que creemos que todos tenemos acceso a la tecnología y al uso, que no saben cómo, inclusive hoy, y me ha pasado actualmente, que tenemos 2 cursos en marcha, el diploma y el curso, que no saben cómo manejarse y poder hacer uso de la tecnología, ¿no?, de una manera agradable, también sustentable. Y sustentable. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos, fue súper interesante, pues son, lo que me gusta de estas jornadas, que Flaxo no se habla a sí misma, sino que todo el tiempo tenemos invitados de otras instituciones, de otros espacios que enriquecen siempre. Así que bueno, ya estamos dando cierre a nuestras jornadas. Quería saber si había alguna pregunta. Ahí, bárbaro. Espera que te voy a dar uno de los micrófonos para que las digas. Sí, mi nombre es Enrique y de la Universidad Nacional de Avellaneda y trabajamos en educación a distancia de la universidad. Hay un aspecto, la pregunta puede ser para cualquiera de los dos, pero creo que puede estar más orientada hacia tu exposición y con algunas exposiciones que se hicieron anteriormente, que a veces las taxonomías en educación pueden ser orientadoras, pero a veces pueden perdernos en relación con lo que las personas construimos a lo largo de nuestra vida, que son los estilos de aprendizaje. Y en realidad, si bien nosotros siempre en educación virtual proponemos la construcción de los aprendizajes y terminamos en la práctica llevando ejercicios conductistas, porque no tenemos en cuenta los estilos de aprendizaje. Y estos estilos de aprendizaje también tienen que ver con nuestro desarrollo de nuestra experiencia y nuestro desarrollo de nuestros procesos mentales en cómo construimos el aprendizaje. Y a veces no podemos atraparlos sabiendo si son rurales o urbanos, si son jóvenes o adultos, o si son terciarios o universitarios. No nos alcanzan esas categorías para poder percibir esos estilos de aprendizaje y cómo los docentes autores o quienes diseñamos los cursos, diseñamos cursos para estudiantes X, sin tener en cuenta su estilo de aprendizaje. Quería escuchar una opinión de ustedes acerca de eso. Ernesto, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Enrique, bueno, yo coincido con lo que vos decís, y a veces, viste, se cree también que por ahí es una pérdida de tiempo el determinar a priori ese sistema representacional o de aprendizaje de la persona. El conocimiento, el educador es un líder, y hoy hablamos de neuroliderazgo, y en este neuroliderazgo, el liderazgo pasa por los cerebros. Entonces, si yo no sé cómo sos vos, cómo está tu cerebro, cometo el error que vos marcás y que es así, es muy difícil poder llegar
a ese cursante, a esa persona que toma la información que yo le doy, porque no la estoy diseñando correctamente. Yo creo, y acá las autoridades son las chicas, que muchas veces el poder planear algunas evaluaciones que tienen que ver con dónde tengo un mayor desarrollo de la inteligencia. Bueno, yo no lo pasé hoy, pero justamente a partir de Garner hay una serie de trabajos muy interesantes que determinan en qué estilo estás mejor vos para aprender, en qué estilo estás mejor vos para enseñar. Entonces, bueno, creo que las currículas tendrían que tener a priori un material dedicado a esto. No sé qué opinan las... Bueno, es muy interesante lo que preguntás, y es complejo. Es complejo porque no existe el perfil ideal, digamos, hay multiplicidad de perfiles, de experiencias, de intereses, de los dos lados, ¿no? De la parte del que dicta o el que es profesor, tutor, y del que está recibiendo esa. Entonces, para mí la idea es en el andar ir construyendo, porque también nos sucede que cada grupo es distinto. Así como los debates que nosotros registramos, digamos, yo lo que puse ahí fue un ejemplo, pero lo que hice fue hacer como agarrar todos los foros de debate, ir leyendo lo que iban diciendo sobre una temática, y depende del año todo eso va cambiando. Entonces, es todo tan complejo que para mí una respuesta posible es que el equipo, ¿no?, de trabajo sea un equipo que esté todo el tiempo reconstruyendo y armando, ¿no?, estos procesos. No hay una guía que uno pueda bajar. Eso diría yo. Yo quería agregar algo. Creo que hay diferentes dimensiones. Uno desde el punto de vista del trabajador virtual y qué sucede con ese trabajador en un espacio determinado, y que ahí sí tiene un perfil a construirse como trabajador virtual con determinadas características, y que ese ambiente debe ser recreado por la institución que lo contrata, ¿sí? Eso por una parte. Y que ahí entrarán todas las variables donde no hay normativa, y en esa ausencia de normativa hay múltiples cuestiones. Acá tengo a Cintia, que trabaja desde Bariloche y es una de las mejores empleadas que tengo en mi equipo, donde tomaba esto que decía acá la compañera, que tiene que ver con que no es un descanso el trabajo virtual, cuando en un contexto donde es absolutamente presencial. A veces las chicas me han escrito hasta poesías en el pizarrón para que les dé un día de trabajo virtual a modo de descanso, cuando no lo hay, porque creo que en algún punto no lo es. Pero es importante, claro, al contrario, exactamente, y creo que es muy importante lo que vos dijiste: el trabajo virtual no es un descanso, todo lo contrario, y que de alguna manera tiene que ser normativizado, porque realmente los que trabajamos a distancia dedicamos muchas más horas de las 8 de jornada laboral. Totalmente. Y en horarios insalubres y con alta dependencia tecnológica. Aún enfermos. Exactamente. Por lo cual es un problema, y por eso está esta mesa hoy acá, ¿sí? Por otro lado, y ya dejo el espacio, es desde el punto de vista de aquel cursante que además seguramente es un trabajador y además está estudiando, está generando una trayectoria, ¿sí? Y ahí, en ese sentido, lo único que te puedo decir es que hay que pensar en cierta inclusión en el otro, que hay como decía Aus, un perfil ideal a fortalecer o a vincularse o a generar un proceso de enseñanza-aprendizaje, y un perfil real que no es uno solo, sino que son múltiples. Nosotros en Flaxo, por ejemplo, solo agregamos el año pasado por primera vez una pregunta del formulario de inscripción, donde se le pregunta a la persona que se va a inscribir si tiene algún tipo de discapacidad. Y eso es pensar en el otro. Claro.
hoy está el intérprete de lengua de señas. Digo, es pensar en el otro. Yo no sé si hay gente sorda del otro lado escuchándonos, pero le voy a pensar que posiblemente haya alguien, ¿sí? Y que estamos acá para ese otro. Que es imposible cubrir todas las variedades, todas las posibilidades de esos otros, seguramente, pero hay perfiles ideales, hay perfiles reales y, digamos, sí, muy importante, que hay cosas que se van construyendo en el proceso y esa construcción uno la hace a partir del vínculo. Así como cuando uno da una clase presencial, ve la mirada de los otros o no hay participación y ve que a la tercera clase presencial yo tengo que buscar alguna actividad diferente porque no está funcionando, lo mismo sucede en el virtual. Lo que pasa es que ese vínculo lo hace principalmente un trabajador virtual que debe recomponer las ausencias de los cuerpos en ese trabajo. Todo el tiempo hay que restituir esa ausencia del cuerpo que en el trabajo presencial está presente y es fácil, mucho más sencillo en ese sentido. Entonces esa recomposición, esa restauración del cuerpo hay que trabajarla de otra manera, hay que generar estrategias y hay que generar principalmente herramientas para eso. Y bueno, si no hay normativa, la normativa no garantiza nada de por sí, sola, ¿sí? Pero es necesaria y por otro lado, bueno, hay que seguir construyendo. Te da un Hay marco. una pregunta. ¿Tenés micrófono? Sí, ¿qué tal? Bueno, justo tiene algo que ver con esto del final que vos estás diciendo. Yo me planteo dudas con respecto a cómo es el régimen laboral de un trabajador virtual en cuanto a, no lo sé, lo estoy preguntando, no sé si ustedes, porque una cosa que no tengo muy claro es si la mayoría trabajan dentro de una institución, como si tienen una categoría por ahí de auxiliar o puede ser un no docente dentro de una institución educativa o incluso docentes, que eso contemple, digamos, que ese docente va a hacer una parte o la totalidad de su trabajo de esta manera virtual, o si también puede ser un trabajador independiente que facture, si se hace un contrato de trabajo, si se establece que esa persona puede tener horas de desconexión, como decía acá Viviana. ¿Qué pasa si uno se enferma, si uno se va de viaje? Yo no empecé todavía con esta actividad, me estoy empezando a capacitar, pero sí me encargo de lo que es la comunicación institucional por página web y redes de un departamento de Derecho en Bahía Blanca, la Universidad Nacional del Sur, y yo manejo las tres redes que son Facebook e Instagram, que además de generar el contenido tenés un montón de mensajes. Digamos, en este punto se toca, y bueno, y hay a veces algunos cortocircuitos. El primer cortocircuito que hubo fue si les correspondía a los trabajadores no docentes o no, y los trabajadores no docentes son muy estrictos con su horario, todavía una universidad muy presencial. Y otra, mi disponibilidad, porque mi número de teléfono, y además de lo de las redes, lo tiene mucha gente que me manda contenido, otros docentes, todo, por ahí a las 12 de la noche, y después hay quejas porque por ahí a las 9 de la mañana del domingo no está puesto, entonces yo tengo todo un conflicto ahí. Y además me interesa esto, esta actividad de capacitarme en lo que es la enseñanza mediada por tecnologías. Entonces les consulto a ver qué experiencia tienen y eso. Bueno, el trabajo virtual puede darse en relación de dependencia o en forma autónoma. No es solamente asalariado. Yo puedo teletrabajar en forma autónoma o puedo teletrabajar en relación de dependencia. Primer punto. ¿Hay normativa? No. Pero cualquier trabajador que realice mi mismo trabajo en forma virtual, que tenga mi mismo rol laboral que yo soy presencial y mi compañera es virtual, tiene las mismas obligaciones y derechos que tengo yo, ¿sí? Con lo cual, el régimen de ascensos, horas extras, protección, es exactamente el mismo. Ahora bien, dicho esto que es el marco, todo lo que es tecnología tiene, como vimos acá, muchos beneficios, pero también muchas contras. Y esto de la teledisponibilidad, que es un concepto que yo he escrito mucho, que porque estás virtual estás teledisponible, ¿eh? Cuando te necesito te mando un mail, son las 3 de la mañana, bueno, está bien, pero a ver,
Esto de la teledisponibilidad es un concepto que cada vez es más inclusivo, diría yo, porque cada vez más nosotros trabajamos a través de la tecnología. Cada vez más después de la jornada laboral recibimos un mail o contestamos un mail o tenemos un cuestionamiento o tenés que ver las redes, esto mismo que vos explicabas, porque además tu trabajo tiene que ver con el manejo de las redes. Con lo cual yo voy a decir cuál es el marco y voy a decir cuál es la recomendación. Cuando yo hago implementación de trabajo virtual en una empresa o en un sindicato, lo que hago es formular o describir convenios individuales que firma ese trabajador virtual con el empleador. Y en ese convenio individual se registra la mayor cantidad de descripción de esa posición laboral. Inclusive lo que se llama la reversibilidad, que es el derecho que tiene un trabajador virtual a volver a ser presencial cuando su puesto comenzó siendo presencial. Son convenios individuales. Hoy no son muchos los sindicatos que tienen cláusulas convencionales discutidas paritariamente que incluyen modalidades de trabajo conectado remoto, virtual, teletrabajo, como te guste llamarlo, porque este sinfín de conceptos encierra un único, que es el trabajo a distancia mediado por las TIC. ¿Es una asignatura pendiente? Obviamente que sí. La recomendación es que cada institución formule convenios que sean inclusivos de ese universo de trabajadores virtuales. Bueno, súper interesante, digamos, te lo puedo decir como parte de la institución, en mi equipo en particular funciona igual en la distancia que el presencial. La diferencia es que uno está a través de un celular o una pantalla del otro lado, pero no es lo más habitual en la institución, digamos. Además, esta es una institución donde hay investigadores que vienen pocas veces por semana, etcétera. He sido muchas veces trabajadora virtual por otras instituciones y en general siempre son convenios, por ahí algunos individuales y otros por cargo al cual se asume, donde se pauta en un detalle, ¿sí? Se pauta inclusive hasta la cantidad de horas dedicadas, por ejemplo, ¿sí? La cantidad de veces de conexión. Eso es muy habitual. Yo fui contratada mucho tiempo por otras universidades que eran las contratantes del Ministerio de Educación y siempre es así, ¿sí? Están esas pautas de detalle donde tenés esa asignación y vos como trabajador las aceptás para poder aceptar ese trabajo, inclusive como si no estuvieras en relación de dependencia con monotributo, digamos. Sí. Que digamos, es un problemita, claro. Pero casi bueno, fraude laboral. Casi ahí. Pero bueno. Otro taller. No fue otro taller. Bueno, la verdad le queremos agradecer a todos, principalmente los que están en línea también, a ustedes que están acá presencial y a todos los que están en línea, que son un montón, así que bueno, agradecer. Gracias. Cerramos, agradecer esta mesa, a todo el equipo del programa de educación a distancia que está acá. Hay los que vinieron desde Bariloche y los que trabajan todos los días. Bueno, a Laura Pomilio, que organizó todas las jornadas, que es una genia, agradecerle, bueno, a todos los chicos, a los que están en audiovisual, al equipo pedagógico, al equipo de comunicación, así que bueno, los esperamos el año que viene en las próximas jornadas que hacemos todos los años, estos 2 días, así que esperamos tener mesas interesantes como este año. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.